Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más y así glorificar el nombre de Dios. ¿En los dos canales está bien? ¿En el mío también, amor? Gloria a Dios. Parece ser que está todo funcionando de la mejor manera. Gloria a Dios. Así que nos gusta confirmar que esté funcionando bien, sino para tratar de arreglarlo pronto. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase en este día. Gracias le damos a Dios, ya estamos en casita, como puede ver, están mis tiliches ahí atrás, como decimos en nuestro país. Gracias al Señor el lunes pudieron venir a chequear nuestro internet y resulta que sí, una conexión estaba dañada y tuvieron que reemplazarla. Así que gracias al Señor por ello. Esperemos en Dios que usted está recibiendo todo de la mejor calidad. Aquí nos muestra que todo está pasando bien a través de los programas, incluso hasta el internet. Y esperemos en el Señor que se mantenga así hasta terminar este día. Amén. Así que como les decía, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado apoyándonos, ayudándonos en oración, seguramente en ruego en sus casas para que todo esto salga bien. De verdad que le agradecemos de todo corazón por todo lo que han hecho por nosotros a través de las oraciones, ¿no? Así que, ¿sí? ¿Todo bien? Amén, gloria a Dios, perfecto. Y como les decía, que el Señor les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes y esperamos en el Señor que el Señor pueda, como decimos nosotros, ¿no? Cumplir con el deseo de su corazón, si en este caso en particular el deseo de su corazón va de acuerdo a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que el Señor le concederá su deseo a su debido tiempo, por supuesto, y bajo la voluntad del Señor. Y en este caso, de hecho, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver precisamente con eso, con el tiempo que el Señor ha establecido para todos y cada uno de nosotros, en lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros en su propósito y en su voluntad para nuestras vidas. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos este momento al Señor. Le entregamos nuestra vida, le pedimos al Señor que nos ayude a entender y a comprender su palabra y que Él se glorifique en todos y cada uno de nosotros de una manera muy especial, a tal forma que Él pueda ayudarnos a vivir, a experimentar, a compartir la palabra de la forma en que Él desea que nosotros lo hagamos. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. En este momento, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, con que lo hayamos pecado contra ti o incluso contra alguno de tus siervos, de tus pequeñitos, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos con la sangre del Cordero y ayúdanos a vivir vidas rectas, justas, santas delante de ti. Sabemos que la perfección la alcanzaremos cuando estemos en tu presencia, pero en lo que de nosotros cabe hoy, lo que esté a tu mano, Señor, incluso en nuestras vidas, permítenos vivir de la mejor manera posible para agradarte, para traer a tu corazón contentamiento y alegría, gozo, Señor, y que en nuestras vidas, en nuestro entero ser, haya paz sabiendo, Señor, que estamos haciendo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a servirte y a serte fiel en toda tu casa y te rogamos una vez más que seas tú hablando nuestras vidas, enseñándonos, obrando en nuestro entero ser, Señor, cambiándonos y transformándonos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Estamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, siéntase bienvenido. Que el Señor traiga paz a su corazón, a su alma, si hay algo que le aflija, y que traiga alegría y gozo, reemplazando esa tristeza, esa angustia por causa de ese dolor o de esa enfermedad o de esa necesidad. Amén. Así que vamos al tema de hoy. El tema de hoy es la incredulidad de los hermanos de Jesús. Entramos al capítulo 7 del libro de Juan. Hemos culminado con las otras clases, pero en el momento oportuno tendremos que relacionarlo, ¿no? Empezando con el día de hoy. La lectura bíblica la tenemos en Juan capítulo 7 versículos 1 al 9, los cuales dicen así: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus discípulos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Que el Señor en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro o en toda la Biblia en particular, nos habla a todos y cada uno de nosotros de una manera tan particular y especial que a nosotros nos ayuda a entender cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas o cómo está obrando o cómo obrará en un futuro. Y le damos gracias a Dios por ello, porque sabemos y entendemos que a su debido tiempo el Señor nos ayudará a comprender todas las cosas que Él hace y permite en nosotros. Amén. Así que vamos a poner este aparatito un momento por acá, para que no nos haga estorbo. Lo hacemos un poco pequeño allí, para que nos ayude a poder verlo todo completo. Perdón, parece que me agarró un poco el fresco. Ahora sí, tenemos nuestras notas aquí. Ok, gloria al Señor. Una de las cosas que queremos hacer notar en particular es de que luego, desde el principio, nosotros podemos ver que aquí en este momento, en el versículo 2, dice, bueno, vamos a ver del versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Me paso al versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Como nosotros podemos ver aquí, pasamos del capítulo 6, donde se nos habla que Jesús estaba en la fiesta de las Pascuas. Ahora bien, del último versículo del capítulo 6 al primer versículo del capítulo 7, vemos que ahora estamos en otra fiesta, la de los tabernáculos. De la fiesta de los tabernáculos a la fiesta de la Pascua hay una diferencia de aproximadamente 6 meses. Así que del último versículo que nosotros estuvimos viendo en el capítulo 6 a este primer versículo, descubrimos que tenemos 6 meses de diferencia. ¿Por qué Juan no nos narró nada de lo que pudo haber pasado dentro de esos 6 meses? Bueno, solo Dios lo sabe, ¿no? Y nosotros podemos entender, como nos han enseñado nuestros maestros en los institutos bíblicos y lo que hemos aprendido a través de los libros, de aquellos personajes o aquellas personas que se dejan usar por Dios y que Dios las usa para glorificar su nombre, al enseñarnos a nosotros lo que ellos en lo que ellos han sido enseñados, pues al final de cuentas descubrimos que Juan trata de compartir o de dar su testimonio en estos evangelios conforme lo que no está en los otros evangelios, según lo que nos han enseñado. En otras palabras, Juan trata de evitar cosas importantes que obviamente están en Mateo, Marcos y Lucas, y busca una dirección diferente, pero que al final de cuentas también es igual de importante, y que él se enfoca mayormente en este caso en particular de hacernos mostrar aquellas cosas que no podemos descubrir en el libro, en este caso, de los otros 3 evangelios. Pero como les digo, aquí nos muestra una distancia de 6 meses, un tiempo de 6 meses, de lo cual Juan no nos da registro, excepto por el versículo 1, donde nos dice que Jesús andaba en Galilea. O sea, es lo único que nos dice de él, y obviamente en los otros evangelios podemos encontrar lo que Jesús estaba haciendo en Galilea en aquellos tiempos. En otras palabras, no estaba en Galilea sentado sin hacer nada, sino todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo siguió activo todos los días de su vida desde que inició su ministerio,
incluso hasta el último día, que fue el día de su muerte. Amén. Así que gloria a Dios, le damos gracias al Señor por su bendita palabra y por todos aquellos hombres que se han dejado usar por Dios para que el Señor nos hable, nos enseñe incluso a través del conocimiento de ellos. Y como les decía, en el versículo 1 nos dice, ¿no?, que después de estas cosas Jesús estaba en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y aquí hay una diferencia o algo importante que debemos de notar, es que nos dice que Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pero note que dice no quería, no es que no podía o no es de que Jesús por temor a los judíos que querían matarle no le era posible estar en Judea. No, 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 de ninguna manera. El Señor Jesucristo, Él nunca tuvo miedo por nada ni por nadie, ¿no? Sabiendo que Él era 100% Dios, obviamente 100% hombre, pero lo de 100% Dios nadie se lo quitaba, ¿no? Y vemos incluso en otros versículos de la Biblia, en los otros evangelios, donde incluso más adelante lo vamos a ver, donde Él pasa entre medio de aquellos que querían matarlo, que querían quitarle la vida. Así que Cristo podemos ver que Él por voluntad propia, por deseo propio o por prudencia, no quería andar entre medio de aquellos que querían matarle, ¿no? En otras palabras, como dijo uno de aquellos comentaristas, ¿no?, donde él dice que él cree que Jesucristo lo hizo más bien por prudencia, para en este caso en particular el cumplimiento de la palabra de Dios sea siempre perfecto, correcto, exacto, como Dios lo prescribió y fuera así de esa manera. En otras palabras, él alude a aquel versículo donde Cristo dice, y cuando los persigan, dice, en tal ciudad o en esta ciudad, dice, huid a la otra. En otras palabras, si imagínese que usted está en su ciudad, en su pueblo natal o donde esté residiendo, en su estado, y que Jesús le estuviera diciendo, cuando aquí en tu estado o en la ciudad o en el pueblito, en el rancho donde estás, te persigan para querer matarte, no te preocupes, huye al siguiente pueblo, pero sigue predicando la palabra del Señor. Y cuando te estén correteando ya para matarte, huye de ahí entonces y vete al siguiente pueblo, pero sigue predicando la palabra del Señor. En otras palabras, no hay pecado en que uno, al ver que está su vida en peligro, tenga que huir o salir huyendo para otra tierra lejana, una tierra desconocida, donde al final de cuentas pudiéramos vernos extraviados sin nadie en que pudiera apoyarnos, aun cuando sabemos que Dios está con nosotros, pero que al final de cuentas el propósito de Dios es que nosotros salgamos de ahí con el fin de seguir predicando el Evangelio, ¿no? Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, cuando él lo estaban buscando para matarlo después de que se supo que él se había rendido a Cristo y lo descuelgan en un canasto, ¿no?, por una de las paredes para que él pueda salir huyendo de aquellos que buscaban su muerte, ¿no? Y eso no es ningún pecado, salir de un lugar para ir a otro y refugiarse allá y seguir predicando la palabra del Señor. Pues Jesús nos muestra que él puede ser que sea por prudencia, pues él se mantenía en en Galilea y no en Judea con el fin de que no le quieran dar una muerte prematura a su vida. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios, así que él buscaba todo lo que fuese posible para poder cumplirlo. Y en este caso, si era mantenerse en Galilea, amén, gloria a Dios, se estaría en Galilea hasta el momento oportuno, el tiempo oportuno para volver a Judea una vez más, como nosotros lo vamos a ver hoy en día. También es importante notar que también Jesucristo, si pudiéramos decirlo, Dios, en cierto sentido nos lo hacía ver un comentarista, donde decía él que en cierto sentido Jesús o Dios no trata de ir y buscar y juntarse con aquel que no quiere estar con él o que aquel que no quiere recibirlo. En otras palabras, el Señor llega, habla, le muestra en este caso en particular el plan de salvación. No quieren aceptarlo, pues él no está, por decirlo así, allí inclinado, rogándole, suplicándole para que esté con él o lo acepte a él. De ninguna manera, dice él, más bien Dios
aquel que no quiere aceptarlo, que no busca acercarse al Señor, pues el Señor también de la misma manera lo deja a su propio, que tome su propia decisión, y él como un caballero se retira y se va a aquellos lugares. En otras palabras, no va en busca de aquellos que no quieren estar con él o que incluso desean todo lo contrario a lo que él desea para nuestras vidas. Pero como nosotros podemos ver en la escritura, vemos que Dios, aun cuando nosotros no querramos, el Señor como quiera vendrá de vez en cuando a nuestras vidas con el fin de convencernos de que nosotros vengamos a sus pies. Lo digo en el sentido de que Dios, a pesar de que nosotros no queríamos nada con Él o simplemente no sabíamos nada de Él, al final del cuenta el Señor decidió arrimarse a nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo, como dice uno de sus apóstoles, que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, nos habla y nos dice en este caso en particular que el Señor reconcilió al mundo consigo mismo a través de la muerte de Jesús. En otras palabras, cuando nosotros no queríamos arrimarnos a Dios en aquellos tiempos, me refiero a las personas que estuvieron en aquellos tiempos y nosotros hoy en día, todo en conjunto, que la mayoría no quiere nada de Dios, el Señor buscó cómo acercarse a nosotros, cómo dar esa oportunidad de acercamiento, de perdón, de reconciliación a través de Cristo, para que todos y cada uno de nosotros podamos estar en su presencia. Como decía, creo el apóstol Pablo, dice que así como Dios lo hizo, nosotros le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, como que si se mostrase como un ruego de parte de Dios hacia las personas de que se acerquen a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y ser salvo de sus pecados. Como yo siempre le he dicho, el único anhelo y deseo del corazón de Dios es que nosotros pasemos la eternidad en su presencia, y que Él lo hizo y nos amó a tal grado que envió incluso a su propio Hijo Jesucristo, o a su único Hijo Jesucristo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros, obviamente, sin oportunidad alguna de poder hacer algo para poder ser salvos, Dios nos proveyó esa oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, es impresionante poder ver en la Escritura cómo Dios se adelanta a nosotros, siempre va un paso más adelante y nos ayuda a entender y a comprender que es Dios el que está en busca de nosotros. Le digo, y qué maravilloso ver eso de parte de Dios. Cualquiera de nosotros pudiera decir, no, bueno, este no quiere ni hablar conmigo, vaya él por su lado y yo por mi lado, y se acabó. Lamentablemente la mentalidad humana siempre ha sido así, siempre buscamos nuestro beneficio personal, pero en este caso nuestro Dios buscó el beneficio de la humanidad que podía alcanzar a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo fácilmente haber dicho, oye, yo los hice, yo los creé, los hice con mi mano, y ahora se me revela contra mí, y pudo habernos desechado sin ningún problema. Pero más sin embargo, el amor, el aprecio, el cariño que Él tiene por su creación lo llevó a tal grado de entregar y no tener ningún temor de entregar la vida de su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvos. Versículo 2 nos dice, en este caso en particular, que estaba cerca la fiesta de los judíos, la que era la fiesta de los tabernáculos. De acuerdo a las leyes que ellos tenían, en este caso en particular en cuanto a la celebración de las fiestas, se decía que aquellos que estuvieran a 25 kilómetros alrededor de aquellos lugares donde se celebraba la fiesta de la Pascua, todos estaban obligados a ir, en este caso en particular. No habría nadie que pudiera salvarse de ellos. Así que era una obligación que ellos debían de cumplir. Por eso podemos ver en este caso en particular en los siguientes versículos a los hermanos de Jesús empujándole a que asista a esta fiesta, aunque sus propósitos y sus anhelos parecieran llevar un rumbo diferente
al que nosotros pudiésemos pensar. Nosotros pudiéramos decir simplemente le están invitando a que vayan y cumplan con ese rito, con esa responsabilidad de poder asistir a esta fiesta, una de las 3 fiestas importantes en el pueblo de Israel, con el fin de que cumplan con el mandato que Dios les había dado, en este caso a través de la escritura antigua, para que ellos cumplieran con estas fiestas, ¿no? Pero más sin embargo, los siguientes versículos nos dice o nos hace saber el apóstol Juan cuál era su verdadero propósito. Versículo 3 dice así: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y qué interesante, como que si en este caso en particular estos hombres le estuvieran diciendo a Jesucristo, bueno, tus discípulos no han visto todas tus obras o las obras que tú estás haciendo, ya sean obras de milagro, de sanidad o cualquier otra obra, una proeza, ¿no? O el milagro que ya ellos habían visto incluso en la boda de Caná, donde allí había convertido el agua en vino. Allí estaban los discípulos de Jesús y estaban también los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. Así que es incoherente que ellos le digan, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ya ellos ya habían experimentado esas obras milagrosas de Jesús. Acabamos de terminar el capítulo 6 donde hablamos acerca de esa maravillosa obra del Señor en el mejor restaurante del mundo y con el mejor chef del mundo, que fue la obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo a multiplicar los panes y los peces. Así que no había ninguna razón para que ellos tuvieran que hacer esto. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver en este caso en particular es que habría tal vez algunos objetivos que ellos tuvieran en mente en este caso en particular. Uno de ellos, como les dije, el que se creyese que ellos lo están invitando a cumplir con el mandato que Dios les había dado. Número 2, podemos ver también en este caso en particular que tal vez ellos lo hicieron como en forma de burla, de burlarse de Cristo porque era su propio hermano. Y obviamente, número 3, como si fuera un desprecio a Jesucristo con el fin de que fuera a Judea para ser en este caso lastimado o agredido de alguna forma que realmente descubriera Jesucristo mismo, digo yo, descubriera entre comillas, porque sabemos que Jesucristo sabía perfectamente quién era Él, pero que se demostrase que Jesucristo no era quien realmente decía ser. ¿Por qué? En este caso en particular podemos decirlo de esta manera que yo les dije a los jóvenes. Yo me acuerdo que la primera vez o las primeras veces que escuché de un milagro físico en una persona, yo me quedé como diciendo como, wow, porque a mí me habían platicado que a una persona en público Dios le había hecho crecer una mano, que una mano la tenía más corta que la otra, pero que él la había visto crecer y entonces yo me quedé no como incrédulo porque sabía que Dios tenía el poder para hacer eso y mucho más, lo hemos visto a través de la Biblia, entonces, pero sí en el sentido de decir, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo sucedió? O sea, la expectativa, no en forma incrédula de decir, eso es mentira, Dios no hace eso. No, 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 no. Sino más bien en el sentido de decir, como yo siempre soy bien preguntón y bien curioso, como que si matemáticamente o de alguna manera, en alguna fórmula, pudiera haber la resolución para descubrir cómo verdaderamente funcionó o sucedió ese estiramiento de la mano. Y yo me preguntaba, wow, pero ¿cómo sucedió? Entonces le digo, como yo no lo vi con mis propios ojos, me quedé con el wow y simplemente con la interrogante en la cabeza de preguntándome, ¿cómo pasó? Entonces después yo lo vi, no personalmente, pero en un video, en un momento donde había una predicación, donde este personaje, quiero imaginarme que era la misma persona que me habían mencionado, y sí, literalmente se ve cuando la mano se le va estirando y se le queda a la par con la otra. Pero le digo, como no sabemos cómo funciona,
no es que actuemos en incredulidad, sino que simplemente nos quedamos sorprendidos pensando en de qué manera funcionaría. Y nos quedamos hasta ahí, hasta, hasta que llegó el momento en que me tocó a mí ser partícipe de los milagros de nuestro Señor, ¿no? En aquel momento donde yo les decía de la sanidad de mis dientes, porque ese sí yo lo pude palpar. En la sanidad de mi nervio ciático no pude palparlo porque no me enteré hasta que ya estaba sanado. Pero en cuanto a mis dientes, a mi muela, que ya tenía un empaste, me parece, no recuerdo qué era el empaste que le ponían a mi muela, se me estaba cayendo. Yo ya tenía 2 días que me dolía, quería ir al dentista para que me lo sacara, pero en ese segundo día, era domingo, vino una persona que no conocíamos a nuestra iglesia a predicarnos, y al final de la prédica él dijo, Dios quiere sanar hoy, dice, pero hoy él quiere sanar de los dientes. Entonces, en aquel entonces yo no recordaba uno de mis dientes frontales que estaba roto. Ahí él, en lo que yo hago fila, hay como 4, 5, 6 personas delante de mí, cuando empecé a sentir literalmente como cuando uno se mete un chocolate y lo mantiene ahí, se le derrite y se le va el sabor por toda la lengua, por toda la boca. Así sentí el sabor no estoy seguro si era mercurio lo que usan para ponerle en la muela, pero lo sentí el sabor así que se me pasó por toda mi boca, y lo único que dije en mi mente, le dije a Dios, Señor, ¿qué tú estás haciendo con mis dientes? Y entonces cuando ya me tocó a mí el lugar de poder llegar a la persona que estaba orando por aquellos que tenían problemas con los dientes, él me mira y me dice, ¿te acuerdas del diente roto que tenías enfrente? Y ahí fue cuando yo me desplomé, porque ese diente me lo había roto yo cuando tenía 9 años de edad. Y le digo, yo en México, este hombre era de Puerto Rico, ni idea de que pudiera este hombre haber estado en el momento preciso cuando yo tropecé por andar corriendo, me tropecé y me caí enfrente de mi casa, y con una de las piedras del cemento de ahí me golpeé la boca y me rompí uno de mis dientes. Entonces, cuando él dijo eso, automáticamente di por hecho que Dios verdaderamente había hecho un milagro tanto en mi diente frontal como en este caso en particular mi muela que estaba con emplaste, perdón. Ese día que vine a casa no me lo miré, dije, me lo voy a ver hasta mañana. Ahorita está oscuro, aunque prenda la luz, no quiero ser engañado por Satanás, porque yo quiero disfrutar del milagro que Dios había hecho en mi vida. Y al final de cuentas, el siguiente día, voy al espejo, levanto mi cara, me veo la muela que me estaba lastimando, que ya no siento más. Yo lo sentía flojo, con mi lengua podía tocarlo así. El emplaste que se estaba cayendo ya no estaba ahí, y miro que mi muela estaba completamente sellada, como que si hubiese reparado, pero uno la mira y parece que no hay absolutamente ningún problema con ella. Así que les digo, ahora a mí, cuando yo recibo ese milagro, cuando yo lo experimento, digo yo entonces, wow, gloria a Dios. Pero digo yo, ahora que yo lo cuente a alguien, como no lo ha experimentado, se va a quedar igual que yo, diciendo, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo pasó? A lo que quiero llevarles es a la reflexión del por qué la actitud, el carácter, la manera de tratar a Jesús de parte de sus hermanos. Porque sus hermanos no estaban allí cuando el ángel le habló a su madre para decirle, vas a quedar embarazada de una manera supernatural, esplendorosa y gloriosa de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. Darás a luz un hijo y a ese le vas a poner Jesús. Y obviamente el Antiguo Testamento nos habla que es Emmanuel, Dios con nosotros. José no va a tener oportunidad de meter mano como para decir, José intervino y por eso nació Jesús. No, 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 no. Ellos ni siquiera estaban juntos, todavía no habían tenido relaciones sexuales, y al final de cuentas José estaba preocupado, angustiado y posiblemente triste y molesto al ver cuando María regresa con Elizabeth y verla embarazada,
con el trauma en su cabeza de que tal vez María lo engañó con otro por allá y salió embarazado, que alguno de los soldados la había violado y había salido embarazada. O sea, ellos sí habían experimentado esa experiencia espiritual de parte de Dios, porque después José se le avisa en sueños por un ángel diciéndole: no temas de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí se levanta, toma a su mujer y la acepta, y al final de cuentas pues sigue la vida normal, ¿no? Ahora, pero con un milagro espectacular en la barriga de María, que era nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no tenían ni la menor duda de saber quién era Jesucristo, pero sus hermanos no, porque sus medios hermanos que le siguieron a Jesucristo, hijos de José, ellos no estaban ahí. Posiblemente la situación sería diferente si en este caso en particular Jesucristo hubiera sido el último de la familia y que ellos hubieran experimentado, o que su madre les hubiese contado lo que había sucedido en ella en esos momentos por medio del ángel, y lo mismo que su padre también hubiese recibido por medio del ángel. Entonces las cosas tal vez hubieran sido diferentes, porque ellos pudieran haber visto, escuchado de parte de sus padres lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Pero como ellos no lo vieron, acuérdense que Jesús en el capítulo pasado dijo: yo soy el pan que descendí del cielo. ¿Qué han de haber dicho estos muchachos? Este que descendió del cielo, mi medio hermano. Yo creo que en su locura descendió del cielo, porque él es el medio hermano mío. Él es mayor que yo, pero yo lo vi crecer. Yo lo vi, él tenía cierta edad y yo iba detrás de él con ciertos años de diferencia. Acuérdense que Jesucristo estuvo con ellos cuando él tenía 12 años y fue encontrado en el templo hablando con los líderes religiosos. Y acuérdense que Jesús empieza su ministerio, dice la Biblia, cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad. Así que sus hermanos no eran hermanitos chiquititos, y eran hermanos mayores que habían pasado la mayor parte de su vida conscientes de quién era su medio hermano Jesucristo. En este caso, por él considerados sus hermanos, ¿no? Así que era imposible que ellos le creyeran a Jesús, que él era hijo de Dios, y que ellos, que eran sus medios hermanos, eran solo hijos de María y José. Así que algunos piensan que había en ellos este rechazo a Jesucristo por causa de que ellos no habían experimentado estas cuestiones sobrenaturales, ¿no?, acerca del nacimiento de Jesucristo. Así que ellos le dicen: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras. Versículo 4, porque ninguno que procuraba darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como les digo, ellos había muchas cosas que posiblemente ignoraban. Entre ellos, la descripción que ya hablaba de cómo sería la vida de Jesús cuando estuviese aquí en la tierra, y que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En este caso vamos a citar a Mateo capítulo 12, versículo 15, donde dice así, hablando del siervo escogido, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, Jesús quería pasar desapercibido, en secreto, así como había sido su nacimiento. Como yo les preguntaba a los jóvenes esta tarde, le decía: ¿y cómo nació Jesús? ¿Con esa pompa en la casa del rey, donde todos estaban presentes esperando a que naciera el niño, y entonces todos pudieran ver al niño recién nacido y todos se alegraran de su nacimiento? ¿O qué se hizo? Se hizo el baby shower de él, donde muestran a la mujer embarazada y preparada, lista para dar a luz. Se hizo la revelación del género, como se festeja hoy en día. ¿Qué se hizo? Salió en promociones por todos lados. ¿Cómo nació Jesucristo? En oculto, allá en un pesebre, donde estaba, en este caso en particular,
aquellos lugares donde guardaban a los animales en tiempo de invierno, en tiempo de nieve, ¿no? Para que se resguarden de ese frío extremo. O en este caso en particular, donde se protejan del sol cuando descansen. Pues allá podemos ver que a Cristo en lo secreto vino a nacer donde solamente estaban su padre, su madre y él cuando nació. Pero que posteriormente aparece un ángel que da aviso del nacimiento de Jesucristo. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A los reyes? ¿A los voceros? ¿A los escribas? ¿A quién se lo dijo para que lo supiera todo el mundo? Fue en lo secreto con aquellos pastores, en aquella noche donde estaban cuidando de las ovejas, y le dice, hoy les ha nacido. O sea, en ese preciso momento, en ese preciso día, acababa de nacer nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en lo secreto, con esos pastores, sale esta multitud de huestes celestiales diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que todas estas escenas, los hermanos de Jesús no lo habían percibido, pero tampoco se habían percatado de lo que Dios había dicho en su palabra. Y en este caso lo dice el libro de Mateo capítulo 12 versículo 15, que Jesús dice en el 16, voy del 16 en adelante, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Dios desde antemano, a través en este caso de su siervo, había anunciado que Jesucristo venía, pero en secreto, en silencio. No venía voceando diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, haciendo fama, haciéndose reconocer por todos lados, como lo querían hacer sus hermanos aquí en este caso en particular, sino más bien era en todo lo secreto. Incluso podemos ver en Mateo capítulo 8 versículos 4, Marcos capítulo 1 versículos 44 al 45 y Lucas capítulo 5 versículo 14, donde nos habla de aquel hombre leproso que le dijo Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme, y que lo limpia, y le dice, ¿quieres o limpio? Se lo limpia y le dice, vete, dice, no le digas a nadie, preséntate a los sacerdotes y presenta tu ofrenda que había mandado Moisés. En otras palabras, Jesús no le está diciendo, vete y vele diciendo mentiras a la gente que te pregunte cómo fuiste limpiado. No. Jesús dice en la Biblia que Él es perfecto, que Él fue santo, sin mancha, sin pecado, y lo dice la Biblia incluso en el libro de Apocalipsis, ¿no? El Cordero inmolado, en Él no hubo pecado jamás, pero que Él lo dice en otras palabras, vete, no le digas a nadie, en el sentido, váyase derechito con el sacerdote, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, derechito al sacerdote, y allá que lo revise Él, y entonces cuando Él lo revise y lo declare sano de su lepra, presenta su ofrenda y gloria a Dios por eso. O sea, Jesús, en otras palabras, todo lo que hacía y le decía a esta gente, le decía que lo guardaran en secreto, porque era el cumplimiento de la palabra del Señor, que Él no andaría por ahí voceando y diciendo, yo soy el Cristo. Pero parece ser que en este caso en particular, sus medios hermanos desconocían esta parte de la Escritura, ¿no? Versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Estos son los versículos que le dan crédito a las personas que dicen, esto lo que querían era difamar a Jesús, destruir su reputación y de paso destruir en este caso su estabilidad emocional, espiritual y física también. Porque al enviarlo a aquellos lugares donde no lo querían, sino lo que querían era matarle, obviamente sufriría daños tanto emocional, físico, mental, etcétera, etcétera, donde aquellos que querían matarle por lo menos le iban a dar un buen par de golpes para, en este caso en particular, hacerle entender que él estaba en su locura, creyéndose que era hijo de Dios. Recuerden
que él ya había dicho que él era el Hijo de Dios y no le habían creído. Y más adelante vamos a ver cómo, en este caso en particular, quieren matarlo también una vez más. Ya en el capítulo 5, ya se muestra el conocimiento de Cristo acerca de que los judíos habían escuchado de él, que él bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no los bautizaba, pero entendió lo que había en el corazón de esos hombres al escuchar que Cristo también bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Si de por sí pudiéramos decir que con Juan el Bautista no estaban contentos porque Juan el Bautista ya les empezaba a decir generación de víboras. Luego podemos ver más adelante que Jesús también le dice sepulcros blanqueados. Y Jesús, siendo de la misma línea o iba en la misma dirección que Juan el Bautista y ver que bautizaba más gente todavía, es posible que Jesús pudo percibir esa maldad en el corazón de ellos para querer hacerle mal a nuestro Señor Jesucristo. Le digo, no se nos narra lo que ellos estaban experimentando en ese momento, pero Jesús lo entendió, dice, entendió que ellos escucharon de eso de Jesús y él se apartó de ese lugar. Así que tuvo una muy buena razón para apartarse de aquellos que decían servir al Señor, pero con sus hechos lo negaban todo. Asimismo, como le digo, nos narra y nos dice que por causa de que estos no creían en Jesús, pues como decimos nosotros, querían enviarlo al matadero. En otras palabras, tratar de hacerle entender a Cristo, me imagino, ¿no? Más sabios e inteligentes que Dios, de hacerle entender a Cristo, tú no eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro medio hermano. Tú te revolcaste con nosotros en la tierra, tú estuviste, tú no viniste en gloria con tu traje o tu corona de tu reino, tu traje, tu capa de rey en el cielo, etcétera, etcétera, o como hijo de Dios. Tú viniste, naciste aquí entre nosotros y viviste una vida común y corriente como nosotros. ¿Cómo tú vas a ser el Hijo de Dios y nosotros ser tus hermanos no somos absolutamente nada? O sea, trataban de hacerle entender con esto de o sí, y que fuera a la fiesta, y ahí como si se creía el Hijo de Dios y hacía estas proezas, si era Hijo de Dios verdaderamente, pues entonces los líderes religiosos lo aprobarían como Hijo de Dios al ver todos los milagros que él hacía, en toda su pompa y presumiendo de todo su poder, y si lo aceptaban en este entonces los líderes religiosos, entonces ellos como sus hermanos podrían recibirle también. O sea, ¿por qué? Porque ahora descubrirían a través de terceras personas que verdaderamente su hermano, su medio hermano, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y qué privilegio el poder saber que un medio hermano fuera el Hijo de Dios. Para nosotros qué privilegio saber que nuestro hermano Jesucristo, porque si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, así que nos hace hermanos y amigos, como dice Cristo, pues para nosotros es un privilegio poder ser medio hermano del Hijo del Dios viviente, creador del cielo y de la tierra y del universo entero, creador de los ángeles y creador de Lucifer, aquel personaje caído, en este caso en particular para mal y para la perdición de su vida por la eternidad. Pero digo yo, qué privilegio el saber que nuestro Señor Jesucristo es, si pudiéramos decirlo así, nuestro medio hermano también. Así que le digo, los hermanos de Jesucristo, medios hermanos, no lo tomaban así, sino más bien querían, como nosotros decimos, querían ponerle a él los pies que estuvieran bien sentados sobre la tierra y hacerle entender que él no era quien decía ser, en este caso en particular. Número 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo en este caso en particular, el momento en que yo tengo que presentarme públicamente ante los demás, todavía no ha sido mi tiempo. Todavía falta. Para la voluntad de Dios, falta una temporada más. Falta una Pascua más que viene en aproximadamente 6 meses. Él le decía, pero vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, cualquier día de estos ustedes pueden perecer, porque al final de cuentas, su labor, su vida, su estilo de vida va de acuerdo a cómo va en este mundo. Y nosotros podemos verlo más adelante donde él dice,
No puede el mundo aborreceros a vosotros, versículo 7. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, si el mundo aborrecía a Cristo porque Cristo le decía, tus obras son malas, a ustedes no puede aborrecerlos porque al final de cuentas ustedes son del mundo. Y también sus obras son malas, obviamente, como lo está mostrando en este caso en particular en ese momento. Como les digo, al final de cuentas Jesucristo les dijo, todavía no es mi tiempo, falta para que se cumpla el tiempo de la voluntad de Dios para mi vida. Todavía hay que seguir predicando. Como le dijo en este caso, y no mal recuerdo, creo que a Herodes, que algo le mandó decir a Jesucristo y Cristo le dijo, id y decid a aquella zorra, todavía hago esto y voy allá, etcétera, etcétera. O sea, Jesucristo le dijo, todavía falta por cumplir la voluntad de Dios. Aquí Cristo le está diciendo a sus medios hermanos, todavía falta tiempo para que se cumpla la voluntad de Dios. Mi tiempo aún no ha llegado, todavía falta. Vuestro tiempo siempre está presto, como cualquiera de nosotros. ¿Quién de nosotros sabe si va a vivir 20 años más? Ninguno. Ninguno de nosotros. Nosotros, cualquier día de esto caemos muertos como cucarachas, como decimos por ahí. Un día de esto amanecemos muertos o algún día de esto nos da un infarto en el camino, qué sé yo, un accidente, etcétera. Pero nosotros no sabemos en exactitud el día, el momento exacto en que nosotros vamos a perecer. Dios sí lo sabe, pero nosotros no. Y Jesús le dice a sus medios hermanos, su tiempo puede ser en cualquier hora, pero el mío todavía no. En otras palabras, Jesús sabía que su muerte sería precisamente en el día de la Pascua y no en una fiesta, en este caso en particular. También podemos ver en este caso en particular que Jesucristo les dice en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En otras palabras, la palabra que en este caso en particular se usa aquí para el tiempo, se dice, de acuerdo a los estudiosos, que esta palabra en griego se llama kairos y no cronos. Me parece que yo tomé una información acerca. Permítame un segundito. Aquí está, en el diccionario Strong, la primera palabra kairos, que en este caso en particular la usa Jesucristo para determinar o para hablar de este tiempo donde dice que su tiempo aún no ha sido cumplido, que no subía todavía, dice que es de afinidad incierta, es una ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón. En otras palabras, la palabra que utiliza para tiempo Jesús es la palabra kairos, como diciéndole a sus medios hermanos, todavía no es el tiempo oportuno para que yo suba a la fiesta. Todavía, en este caso en particular, es como si fuese una opción, diciendo, todavía no es el tiempo oportuno, porque el tiempo oportuno, cuando yo quiero subir, va a ser a la mitad de la fiesta, para encontrar prácticamente a la mayor cantidad de gente ya establecida y entonces hacer la voluntad de Dios en ese momento. Jesucristo les está diciendo en este caso en particular, no precisamente que no es el tiempo o que no es el tiempo de Dios, sino más bien que no es el momento oportuno para subir. O sea, no subo con ustedes todavía porque no es oportuno, no es favorable, no va a caer bien en este momento en particular. Pero el momento oportuno será a la mitad de la fiesta, si pudiéramos decirlo así, como vamos a verlo en los siguientes versículos, ¿no? Cuando vengan en las próximas clases. Pero a diferencia, como dice ahí al final, compararse con el número 5550, el cual es Cronos, dice que es de una derivación incierta, un espacio de tiempo en general, y así propiamente distinguido de, o sea, diferente al que acabamos de ver, 2540, dice que designa una ocasión fija o especial,
que también incluso viene del número 165, que denota un periodo en particular. En otras palabras, lo que está diciéndonos es que la palabra cronos, que se usa en cualquier otra parte en este caso del Evangelio, está diciendo ese tiempo es incambiable. Como hoy. Hoy, si pudiéramos decirlo así, entre comillas, no es mi cumpleaños, pero digamos, hoy es mi cumpleaños número 43. Ese es un tiempo incambiable. No puedo regresarlo, no puedo adelantarlo, no puedo sostenerlo tampoco. Así que la palabra cronos que se usa en los demás versículos de la Biblia, en este caso está diciendo ese tiempo es incambiable. Pero Cristo está usando en este libro, y es en la única parte del Evangelio donde se menciona la palabra kairos, dice que no es el tiempo apropiado. Así que el tiempo apropiado va a ser en 2 días. Así que sí lo puede posponer, lo puede cambiar. Puede ser en otra ocasión diferente, aunque sea en la misma fiesta. Y tal vez dijera, no va a ser apropiado en esta fiesta. Me puedo esperar hasta la fiesta que viene en un año más. Pero más sin embargo, la palabra cronos es algo que es absoluto y no se puede cambiar para nada. Ahora bien, algo bien importante que quisiera hacer notar es que dice, yo no subo todavía a esta fiesta, mas sin embargo vemos a Jesús que más adelante en los siguientes versículos se encuentra Jesucristo en la fiesta. Como les digo, la parte importante es esta que dice, yo no subo todavía. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas personas que se confunden al leer estos versículos, no leen la palabra todavía y dicen, oh, Jesús mintió. Él dijo, yo no subo a la fiesta. No es yo no subo a la fiesta. Es yo no subo a la fiesta todavía. O sea, no es apropiado que yo me vaya con ustedes en este momento a la fiesta de los tabernáculos, sino lo apropiado para mí, para hacer la voluntad de Dios como Dios quiere, va a ser dentro de 4 días. O sea que llegaría Cristo, al final del día 4, empezando el día 5, porque dice que llegó a la mitad de la fiesta, y esta fiesta se celebraba por 8 días, como nosotros vamos a ver en las próximas clases. Así que le digo yo, es bien interesante el poder ver la escritura con detenimiento y descubrir esos pasajes hermosos y maravillosos que nos ayudan a entender la verdad de Dios. Ahora bien, termina diciendo, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, confirmando el deseo, el anhelo, el blanco, lo fijado por él en su corazón, de que él no era apropiado subir a la fiesta todavía, sino que en este caso en particular se quedaría un poco más de tiempo. Así que se quedó en Galilea, pero a la mitad del tiempo subió una vez más. Ahora, como les decía, nosotros podemos ver aquí en la Escritura que por cualquiera que haya sido la razón o la motivación de los medios hermanos de Jesús, trataron de influenciar en su vida, en sus pensamientos, de hacer algo en el momento no apropiado. Quisieron moverlo, o sea, quisieron que actuara, si pudiéramos decirlo así, inconscientemente, no entre comillas, perdón, inconscientemente, de que él hiciera algo que no estaba bajo la voluntad de Dios, que en este caso se adelantara a algo que no era apropiado en ese momento, pero Jesús se mantuvo firme en su pensamiento y en su corazón y le dijo, no subo hasta el momento apropiado. Así que no subo todavía, y él se esperó hasta ese momento apropiado. O sea que él, teniendo conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, no hubo nada que lo moviera de su manera de pensar. Independientemente del motivo de ellos, buscaron diferentes formas de poder involucrar o infundir en Cristo un pensamiento que no era propio bajo la voluntad de Dios, diciendo que era necesario que fueran, obviamente era cumplimiento de las leyes,
que para que sus discípulos vean, y que si quería manifestarse al mundo como el Cristo, pues entonces tenía que irse al público, a las grandes masas, para hacerse notar que era el Cristo, pero al final de cuentas no hubo manera de convencerlo para nada, ¿no? A lo que quiero llevarles es, en este caso en particular, a este entendimiento. Así como a Cristo, los primeros personajes que se pudieran oponer en contra de nosotros, al no creer en que nuestra vida ha sido cambiada por Dios, puede ser que sean nuestros familiares, amigos y conocidos, y ellos que nos conocieron de toda la vida, pudieran buscar cualquier cosa para hacernos tropezar, para querer demostrar ante lo demás que no somos realmente quien decimos que somos. Así como los hermanos de Jesús querían hacerlo tropezar para que la gente descubriera que él decía que era el Cristo, pero ahora descubríamos por completo que verdaderamente no era el Cristo y no era nadie. En sus pensamientos, le digo yo, la Biblia no nos narra con exactitud qué fue lo que había en la mente y en el corazón de ellos, y como les dije en la clase pasada, nosotros no podemos decir algo que la Biblia no dice, pero nos ayuda a nosotros a abrir la imaginación y decir, es posible que el pensamiento de ellos era hacer tropezar a Cristo y de hacerle saber a la gente, mira, este ha sido como dicen algunos, un falso, diciendo que Él es el Cristo, que hace milagros. Hay hasta dudas de que los milagros sean reales. Por eso le dice, haz las cosas que tú haces, hazlas allá para que tus discípulos vean, como diciendo, vamos a probar si tus milagros son realmente reales. Pues si no es así, pues te damos a conocer como el fraude más grande de la historia de la humanidad, y al final de cuentas todo tu circo se te cae abajo. Asimismo nosotros, quienes nos conocen de toda la vida, dicen, nah, ahora buena gente, no, olvídate, es solamente para taparle el ojo al macho. Pues así mismo le digo yo, lo hacen con nosotros. Aquellos que nos conocen de toda la vida pudieran ser, en este caso, familiares, amigos o conocidos, quienes son los más cercanos a nosotros, quien pudieran buscar cómo hacernos tropezar y movernos de hacer algo que no van a favor de la voluntad de Dios, o que no es el momento oportuno de hacerlo, y al final de cuentas buscan que nosotros tropezamos y caigamos en este caso en particular, a tal grado que tengan ellos para decirle a la gente, oye, no que ese era cristiano y mira cómo se enojó. Mira cómo en su enojo salió hasta enojado tirando las cosas. Algunos posiblemente hasta salen diciendo malas palabras, pero lo hacen con el fin de hacernos tropezar y decir algo fuera de la voluntad de Dios, y al final de cuentas tratar de demostrarle a la gente y decirle, no, ese no es cristiano nada. Aunque en lo profundo de nuestro ser siempre estemos convencidos de que estamos tratando de hacer lo mejor posible por hacer la voluntad de Dios, pero por movernos en el momento no apropiado, el actuar en el momento inoportuno, nos puede llevar a tropezar y hacer que esta gente tenga algo que decir con nosotros. Pero, así como Cristo, que no pudieron influenciarlo para obrar fuera de la voluntad de Dios, así nosotros, si nos mantenemos en una relación íntima con Dios, Él tampoco nos dejará que seamos influenciados por otras personas o entidades para que hagamos algo antes de tiempo o de la forma incorrecta, en otras palabras, fuera de la voluntad de Dios. Si nuestra vida se mantiene en una vida de comunión con Dios, de oración, de lectura de la palabra, de búsqueda de su rostro, el Señor, incluso hasta pidiéndole en esa oración, Señor, tu palabra dice que si uno es falto de sabiduría, que te la pidamos a ti, que nos la darás abundantemente y sin reproche. Y pedimos en oración esa sabiduría. El Señor en su misericordia nos la otorgará para que nosotros no seamos víctimas de estas personas que tratan de influenciarnos, y al final de cuentas nos mantendremos firmes en ese enfoque de servir y hacer la voluntad de Dios, de guardar silencio cuando Dios nos dice que guardemos silencio, donde hablemos cuando Dios dice que hablemos, donde vayamos a donde Dios que dice que vayamos, y donde nosotros nos detengamos donde Dios dice que no nos vayamos a ningún lugar. Le digo, el Señor nos va a ayudar a entender y a hacer saber que hay cosas que debemos de mantenernos
alejados de ella, y mientras que hay otras cosas que debemos atesorarlas y abrazarlas, y así cumplir nosotros la voluntad de Dios en el tiempo oportuno, con las personas oportunas, en la ocasión oportuna, para la gloria de Dios. Ahora bien, pero también en la misma forma, y esto me causó un poco de gracia porque es una realidad, en la misma forma, tampoco nosotros vamos a poder manipular a nuestro Dios para nuestro propio beneficio cuando se trate de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, en otras palabras, cuando llegue el momento de nuestra prueba, tampoco vamos a poder manipular a Dios. Porque el momento oportuno para Dios, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, para formar nuestro carácter, para que nuestra actitud hacia las cosas de Dios y hacia el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. En el momento apropiado el Señor traerá las pruebas, traerá las dificultades, traerá la angustia, traerá la necesidad, traerá la corrección con el fin de que seamos transformados a la voluntad de Dios. Y ahí, si la voluntad de Dios o el tiempo oportuno para Dios es un día, 2 días, un mes, una semana, 2 meses, un año, etcétera, ahí nosotros no vamos a poder manipular a Dios. Ahí nosotros vamos a poder incluso decirle a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Si yo trato de hacer tu voluntad, trato de agradarte en todo, no le hago mal a nadie en esto, hago aquello, te sirvo, voy a la iglesia, hago todo conforme a tu voluntad, ¿por qué a mí me está pasando esto? El Señor sabe lo que hay perfectamente en tu vida y lo que hay imperfecto en tu vida y que Dios necesita transformarlo. Y si Dios tiene un tiempo prolongado para que tú puedas ser transformado, por más que le digas a nuestro Dios, tampoco vas a poder manipularlo. Por más que le llores y le grites al Señor, por más que le des excusa, Señor, si esto o si aquello necesita ser cambiado, tampoco vamos a poder manipularlo. Como le digo, al final de cuentas el Señor, en este caso, permítame un segundo, sigue grabando, sí, sigue grabando, gloria a Dios. Se había desconectado por un momento, pero creo que ya estamos en vivo otra vez, gloria al Señor. Como les decía, el Señor sabe cuánto es el tiempo que determina para nuestra prueba. Y el Señor sabe que lo oportuno es de que nos deje todo ese tiempo. Y por más que le lloremos y le gritemos y le digamos: Señor, necesito que me ayudes porque tengo que hacer esto, necesito hacer aquello, o esto o lo otro, buscando el beneficio personal en esta tierra, créame que con todas las lágrimas que podamos sacar, con todos los ruegos que podamos hacer, tampoco vamos a poder manipular a nuestro Dios. Porque Él sabe lo que es bueno para nuestras vidas espirituales, en este caso en particular. Y Él va a obrar conforme a su voluntad, con el fin de sacarnos adelante en aquello en lo que nosotros estamos tropezando o en aquello en lo que estamos resbalando. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a moldear nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestra manera de relacionarnos con otras personas o relacionarnos con nuestra familia, nuestra manera de compartir el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos buscar infinidad de cuestiones para que el Señor transforme nuestra vida, pero como va a ser conforme a la voluntad de Dios, el Señor lo va a hacer conforme Él crea que sea oportuno y por el tiempo oportuno para la gloria de su nombre. Así que, como dice en este caso en particular uno de los apóstoles, cuando nos encontremos en esas pruebas, no desmayemos. Esperemos en el Señor, porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros y Él sabe el tiempo oportuno para nuestra vida. Como yo le digo en oración: Señor, ayuda a que mi familia sea salva. Solo tú sabes cuándo tú puedes hablarles de tal forma de que ellos den respuesta positiva a tu mensaje. Y solo tú sabes cómo vas a llegar a su corazón de tal forma que cuando tú les hables, ellos puedan decir: sí, Señor, perdóname, he vivido en pecado. Quiero cambiar mi vida. Ven a mi corazón. Ayúdame a servirte y a serte fiel y llévame a aquellos lugares donde predican tu palabra y tu verdad. Y sé que tú los transformarás. Así que nuestra esperanza
está en el Señor, que Él hará todo en su tiempo apropiado y para la gloria de su nombre. Como en este caso en particular, un hermano, no recuerdo su nombre en este caso en particular, pero yo escuché del testimonio de que hubo alguien que se apartó de la iglesia, él oraba por él y Dios le dijo, no ores por él en estos momentos, no es el tiempo apropiado. Y en este caso en particular dice que pasaron 3 años y a los 3 años aproximadamente Dios le dijo, ahora sí ora por él, porque ahora él va a venir a mis pies. Oró y el hermano que se había apartado vino a los pies de Jesucristo. Así que el tiempo oportuno y perfecto de Dios siempre se cumple para la gloria de su nombre. Nosotros quisiéramos que no nos pasara absolutamente nada, pero Dios sabe que es necesario y oportuno para nuestras vidas espirituales. Así que no desmayemos, esperemos en el Señor, pidámosle al Señor que nos ayude en todas las adversidades que vengan en nuestra vida y de quien quiera que venga, si son de nuestros familiares, amigos o conocidos, quien quiera que sea, que el Señor nos ayude a mantener firmes, enfocados en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios para nuestra vida, y el Señor se encargará de obrar en nosotros de una manera maravillosa, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hasta aquí esta clase, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Sé que me extendí un poquito, no me alcanzó el tiempo, pero sabemos que todo es para la gloria de Dios. De acuerdo al tiempo tenemos 1 hora 5 minutos. Espero no haberles cansado, sino todo lo contrario. Espero de verdad, de todo corazón, que todos y cada uno de ustedes puedan llevarse lo mejor de la palabra del Señor a través de su siervo, y que el Señor pueda glorificarse en su vida, traer bendición sobre usted y sobre los suyos, y al final de cuentas que el Señor verdaderamente pueda cumplir ese deseo de su corazón, el cual sea conforme a la voluntad, al propósito del Señor para la vida tuya y para aquellos por quienes estamos orando, ¿no? Así que muchísimas gracias una vez más por estar entre nosotros y darnos la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. De verdad que Dios les bendiga grandemente por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros, y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nuestra parte un fuerte y caluroso abrazo, y que el Señor les traiga esa paz, ese consuelo en estos momentos difíciles, quien lo estén pasando. No sabemos si estás pasando por la prueba o por lo que estés pasando, pero que el Señor te ayude trayéndote consuelo a través de esta enseñanza, sabiendo que el Señor lo único que quiere es un beneficio para nuestra vida espiritual, y que al final de cuentas, cuando nosotros partamos de este mundo, pues podamos estar en su presencia. Amén. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Adiós.